para que quede grabada. Pues bueno, como os he comentado, en estos años empezó esta investigación que junto con al ser un proyecto financiado por Europa, intervinieron el grupo de Red Italia, asociaciones y grupos de expertos. Tuvimos la suerte y hoy tenemos la suerte de que uno de los expertos, el magistrado Ricardo Rodríguez, está en el inicio con nosotros de este proyecto y podréis hoy escucharle, ¿no? Hoy expondremos, como os he dicho, nuestro trabajo sobre violencia económica. Vamos a dar visibilidad a esa violencia económica para proporcionar un instrumento para seguir luchando contra ella, ¿no? Es decir, para tener muchas más herramientas que nos permitan luchar contra la violencia. Comienzo la presentación con una imagen, ¿no? Porque como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Y en la imagen, con tres fotografías, cuatro, queda clarísimo de qué estamos hablando, ¿eh? Como sabéis, la violencia económica es una violencia que apenas se habla de ella, empieza a oírse ahora algunas voces y en esta imagen vemos clarísimamente qué significa la violencia económica, ¿no? La violencia económica ata, con estas cadenas vemos, ata relaciones de abuso, de violencia. Eh, Hay evidentemente grandes perjudicados en este tipo de violencia, que son los hijos. No deja de ser una violencia vicaria. Se utilizan en muchas ocasiones esas pensiones de alimentos en un tipo de violencia económica donde los perjudicados son los hijos directamente en su día a día, en sus gastos extraordinarios, como vamos a ver a lo largo de la sesión. La violencia económica de género se encuadra en el tipo de violencias de género que podríamos llamar inexploradas, violencias a la sombra, lo que nosotros decimos violencia invisible. ¿Por qué? Porque una de las características principales de este tipo de violencia es que los abusos que llevan asociados se encuentran en la mayoría de los casos normalizados por la sociedad. Es decir, nosotros si en un grupo de amigos tenemos a alguien que sabemos que o ha agredido a su pareja o ha abusado de ella sexualmente, seguramente nos va a producir rechazo y le sacaremos del grupo de amigos. Pero si en el grupo de amigos tenemos a alguien, bueno, que no paga el fútbol al niño o que bueno, pues no paga la pensión como debe, juega con el dinero para hacer daño a su pareja, consideramos de manera general que, bueno, pues que es un tema privado, que es un tema de ellos, ¿no? Con la violencia económica ha pasado y pasa lo que pasaba hace mucho tiempo con la violencia física, que se consideraba que estaba dentro del ámbito de la pareja, del ámbito privado, ¿no? Que es temas como que no hay que meterse, ¿no? De hecho, del dinero, como siempre se dice, bueno, es un tema como que es mejor no hablar, como que es mejor cada uno se organiza a su manera. Por eso, este tipo de violencias está normalizado por la sociedad y es invisible, ¿no? Visibilizar, sensibilizar, concienciar y desnormalizar este tipo de violencias es fundamental para poder luchar contra ellas y trabajar, por supuesto, en su reducción y eliminación. Como sabéis, recientemente, este año, en el mes de febrero, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género incorporó la violencia económica, entre otro tipo de violencias, como la violencia vicaria, la tecnológica, etcétera, como violencia de género. Esperemos que se tramite lo más rápido posible para que se incluya en nuestro ordenamiento jurídico, pero que sepamos que la violencia económica no se ha considerado específicamente como abuso en España ni en la gran mayoría de Estados miembros de la Unión Europea, ¿vale? Ahora, en este mes de febrero, se dio un gran paso al haber sido reconocido en el paso de Estado y, bueno, no deja de ser algo importante, ¿no? La violencia económica se reconoce, se regula y se define en el derecho como violencia de género. Para ello se manifiesta que se entienda como acción de limitar, suprimir o controlar de manera injustificada e intencionada el acoso, el acceso de las mujeres a los recursos económicos de la familia,
de la pareja o propios, así como de reducir o anular su capacidad económica, presente o futura, para mantenerse a sí mismas, a sus hijos o a sus hijas y para continuar con sus hábitos anteriores. ¿Por qué surge esta investigación? Bueno, porque se había investigado mucho sobre violencia física y muchas investigaciones sobre violencia sexual y sobre violencia psicológica, pero no había investigaciones sobre violencia económica. Lo que había era autores que sí habían hablado de ellos, más en Sudamérica que a lo mejor en Europa, y entonces la investigadora principal de este proyecto consideró importante que existiera una investigación bueno, seria y una investigación que reuniera y se pudiera hablar sobre este tipo de violencia tan importante y tan invisible, ¿no? No nos podemos olvidar que aunque os he comentado que se ha incluido recientemente en el mes de febrero en el Pacto de Estado este tipo de violencia, el Convenio de Estambul del 2011, ratificado por España posteriormente, ya reconocía o ya reconoce desde esa fecha la violencia económica como violencia contra la mujer. De hecho, lo define como violencia contra la mujer se entiende la violación de derechos humanos y una forma de discriminación contra la mujer, y se entenderá todo acto de violencia de género que tenga como resultado o pueda tener como resultado un daño físico, sexual, psicológico o económico o sufrimiento a las mujeres, incluidas las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o privada. De hecho, el mismo Convenio de Estambul, cuando nos habla de violencia doméstica, nos dice que significa todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que ocurran dentro de la familia o unidad doméstica, o entre, perdonad, o entre cónyuges o parejas anteriores o actuales, ya sea que el perpetrador comparta o haya compartido la misma residencia con la víctima. Lo siento porque es que tengo la garganta bastante mal, estoy con un gran resfriado y algunas veces me quedo sin voz, así que espero que me disculpéis. Eh, Cuando hablamos de violencia económica que no ha sido reconocida, a mí me gusta traer a cuenta la Ley Orgánica 1/2004, que contempla en su disposición adicional 19 la creación del Fondo de Garantía de Pensiones. Como os he dicho, hasta el 2011 no se reconoce en el Convenio de Estambul, posteriormente se reconoce en algunas leyes autonómicas, pero en el 2004, de alguna manera, con esta ley orgánica creando el Fondo de Garantía de Pensiones, que va destinado a paliar y reparar el perjuicio que supone el incumplimiento de las medidas económicas establecidas en las resoluciones judiciales que regulan los efectos de las rupturas familiares, nos están reconociendo que esos impagos de pensiones suponen un perjuicio económico para la mujer. ¿Vale? Me gusta manifestarla porque creo que es importante tenerlo en cuenta, el tiempo que llevamos para que de alguna manera se reconozca ese perjuicio económico. Como os he dicho, prácticamente todas las comunidades autónomas en sus leyes autonómicas reconocen la violencia económica como un tipo de violencia de género. Os he puesto la de Andalucía, Castilla y León, pero prácticamente todas las comunidades. Cuando os he puesto la imagen inicial al comenzar la sesión, os hablaba que la violencia económica afecta, por supuesto, a las mujeres, pero también a sus hijos y a sus hijas, como os he dicho, sin un tipo de violencia vicaria y que puede producirse después de la separación. ¿Vale? Agradezco, por favor, que los micrófonos estén silenciados, porque si no, interrumpen a los compañeros el poder escuchar adecuadamente la sesión. Cuando hablamos de violencia económica, lo vamos a ver y lo vamos a tratar viendo tres tácticas de abuso económico: la del control, la de la explotación y la del sabotaje laboral. Es decir, vamos a ver la violencia económica desde estas tres tácticas de abuso. Seguramente conocéis la macroencuesta
de la violencia sobre la mujer, ¿no? Que el Ministerio, bueno, pues hizo en el 2019. Esta macroencuesta, eh, yo voy a entrar muy por encima porque seguramente la magistrada entrará en ella, pero deciros que el Ministerio lo que hace es hacer este tipo de encuestas respecto a la violencia económica durante la relación de pareja, pero no qué ocurre cuando ya hay esa ruptura de la pareja, cuando ya hay una resolución judicial, qué es lo que pasa después de que se ha roto la pareja. Y esta investigación de Covio lo que hace es investigar y estudiar y ver qué es lo que ocurre, no durante la relación de pareja, que también, sino lo que ocurre después de esa ruptura de pareja. ¿Vale? En cualquier investigación, los investigadores lo primero que hacen es estudiar la bibliografía, leer mucho, buscar información en otros países, de otros autores, bueno, pues para sacar toda esa teoría, ¿no? Pero como dice mi compañera Inmaculada, desde los despachos, ¿no? Y el papel lo aguanta todo y ella en el papel puede poner muy bonito todo lo que ha leído, lo que ha visto, pero lo importante es sacarlo a la realidad y que nos sirva a los profesionales o que sirva a todos los profesionales para poder atajar, ¿no? Y tener esas herramientas para poder luchar contra esas violencias, en este caso la violencia económica. Además del estudio de la bibliografía, se hizo también un trabajo de campo con mujeres y un trabajo con los expertos, como os he comentado, de los que hoy tenemos el gusto de poder hablar o escucharlos a continuación. Tenemos la suerte que, como además, como habéis visto, las fechas de esta investigación se realizó en época de pandemia, pues todo el trabajo está grabado, ¿no? La verdad que las entrevistas con mujeres fue justo antes del confinamiento y esas se pudieron hacer de manera personal con ellas, ¿vale? ¿En qué hemos trabajado? Bueno, pues se entrevistaron a 480 mujeres, 240 mujeres sin historia declarada de violencia de género y que no estaban adheridas a ningún programa de intervención en violencia de género. De esas 240, 120 eran de España, ¿vale? Y también a 240 mujeres con historia declarada de violencia de género y que participaban en algún programa de intervención en violencia de género. Y de esas 240 con esa historia declarada de violencia, 120 eran de España. Algo importante que a nosotros nos interesaba ver en esta investigación era ese perjuicio también a los hijos. Entonces, en ambos casos tenían que tener hijos. El perfil de esas mujeres, pues, tenían que tener hijos. Eh, Vamos a entrar en cada una de las tácticas que os he comentado para que las podáis identificar, para que las podáis entender y luego ya cualquier duda que surja me la comentáis al final. Y os he sacado extractos en cada una de las tácticas, que van a funcionar la explicación de la misma manera, de lo que más se repetía en esas entrevistas personales, en esas historias de vida que nos contaban, ¿vale? Luego, las preguntas que se les hacía a esas mujeres respecto a qué pasaba durante su relación y las preguntas que se les hacía después de esa ruptura y las conclusiones a sacar, tanto con el control como con la explotación y como con el sabotaje. Respecto al control, durante muchos años yo tenía que justificar también cualquier gasto, lo que me había gastado en el supermercado, lo que me había gastado en ropa. Cuando volvía del supermercado tenía que dejar todos los tickets y facturas sobre la mesa del recibidor para que él pudiera verlas. Las preguntas que se les hacía era: ¿exigía saber cómo se gastaba el dinero? ¿Tomaba decisiones económicas sin preguntarle primero? ¿Le ocultaba información económica? ¿Le obligaba a pedir dinero? ¿Le exigía que le diera los tickets o los cargos cuando gastaba dinero? Respecto a las preguntas que se les hacía tras la separación, cuando ya estaban separados y había esa resolución judicial, ¿te pregunta cómo gastas el dinero? ¿Se retrasa o no paga lo acordado en el convenio de separación? ¿Lo hace porque no le es posible o por voluntad propia?
¿Se hace cargo de la parte de los gastos extraordinarios? Si no se hace cargo, ¿es por voluntad propia? Esas son las preguntas que se les hacía y las conclusiones de ellas es que el control económico se ejerce en su mayoría durante la relación, siendo reducido sustancialmente cuando ya no hay convivencia. Es lógico, es decir, puede haber más control si estoy conviviendo, que de las mujeres entrevistadas que han sufrido violencia de género durante la convivencia con su expareja afirman en la mayoría de los casos que han sufrido control económico, ¿vale? Y que de las mujeres que no han sufrido violencia de género durante la convivencia señalan en la mayoría de los casos que no han sufrido control económico por parte de sus exparejas, ¿no? Entonces aquí ya tenemos respecto a esta táctica conclusiones de todo ello. Respecto a la explotación económica, que es la otra táctica, como os he dicho, vamos a hacerlo de la misma manera y vamos a sacarlos exactos. Todo lo que era agua, luz, gas, cualquier cosa, todo estaba a mi nombre. Incluso su teléfono móvil estaba a mi nombre y no lo paga. Pusimos dos negocios, avalando yo con mi casa y todo mi patrimonio. ¿Qué pasó? Que he perdido todo mi patrimonio y ahora solamente hay una deuda. Él gastaba, 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 pero salía todo de mi bolsillo. ¿Vale? Las preguntas durante la convivencia: ¿se retrasaba en el pago, no pagaba las facturas o no ingresaba su aportación para los gastos comunes? ¿Se gastaba lo que necesitabais para el alquiler u otros gastos comunes? ¿Acumulaba tu expareja deudas a tu nombre, tarjetas de crédito, préstamos? Tras la convivencia, intenta acceder a las cuentas que tenéis en común a tus espaldas. ¿Han tenido tus hijos que renunciar a alguna actividad por los impagos de tu expareja? ¿Has tenido que reclamar alguna vez los incumplimientos e impagos del convenio? Las conclusiones y resultados son que la explotación económica se ejerce tanto durante como después de la relación, que la explotación económica se produce tanto en casos de convivencias en las que no hay violencia de género como en las que sí la había. Evidentemente aquí estos resultados ya, como veis, son de gran relevancia porque ya sí suponen un constante en el comportamiento de violencia económica, ¿no? Que ya no está condicionado la existencia o no de violencia de género, tampoco resulta eliminada, pero que ya, igual que en el control nos aparecía que no, aquí sí que nos aparece. Respecto al sabotaje laboral, yo tenía que ir siempre a recoger a los niños. Si yo tenía una reunión importante, daba igual. Las únicas veces que tenía un poco de ayuda era cuando mis padres venían a visitarme y si no, me tocaba a mí. Yo me apunté a una empresa de trabajo temporal y enseguida me salió trabajo. Me ofrecían un sueldo magnífico y entonces se lo dije, me ha salido trabajo, pero él dijo, de ese trabajo no, que no lo iba a coger. Las preguntas durante la convivencia era: ¿hacía cosas para evitar que fueras a trabajar o realizar entrevistas de trabajo? ¿Te pedía que dejaras el trabajo? ¿Te amenazaba para hacer que dejaras el trabajo? ¿Te golpeaba o amenazabas si decías que tenías que trabajar o necesitabas o querías trabajar? Tras la convivencia, las preguntas que se les hacía para identificar si existía ese sabotaje laboral o no es: ¿hace cosas para impedirte que vayas a trabajar o a entrevistas? Ahora entramos en el rosa, en el cuadrito rosa. ¿Te pide que dejes el trabajo? ¿Te amenaza para que dejes el trabajo? ¿Interfiere en tu rendimiento laboral? ¿Incumple los periodos de cuidado de tus hijos? Es decir, esto es muy importante porque el sabotaje laboral no es que te impida trabajar, que te impide formarte o que te amenace para que dejes el trabajo. Es decir, cuando un progenitor, en este caso un progenitor paterno, no cumple con los días de visita y fines de semana, intersemanales, vacaciones, eso está suponiendo un sabotaje laboral para la mujer. ¿Por qué? Porque o la mujer no puede ir a trabajar porque se tiene que quedar a cuidar a los niños los días que el padre le corresponde, o tiene que pagar a alguien para suplir el tiempo que el padre no está saliendo de su dinero, o incluso no le permite formarse y subir en escalones en su puesto de trabajo porque tiene que esos días suplirlos. Como todos sabemos, las pensiones de alimentos se establecen teniendo en cuenta los ingresos de cada uno, las pensiones, perdón, los gastos de los niños y el tiempo que pasan con cada progenitor. Por lo tanto, si se establece una pensión teniendo en cuenta un régimen de visitas o una custodia y eso no se cumple, en ese caso hay un perjuicio económico que la mujer tiene que suplir, ¿vale? Eh,
para que lo tengamos en cuenta. Respecto a las llamadas de teléfono, mensajes, visitas, que os voy a contar ahí que no sepáis, ¿no? ¿Cuántas mujeres no nos dicen? Bueno, yo tengo incluso clientas que han hecho un correo diferente para no tener, cada vez que abren su correo normal, o el que usan a diario, correos donde no solo utilizan para comentar algo de los niños y lo que hacen además es no solamente comentar algo de los niños, sino que lo aprovechan pues para meterse, para increparlas o para generarles ese tipo de ansiedad, ¿no? Por lo tanto, las conclusiones en el sabotaje laboral se producen en mayor medida durante la relación. Hay mayor evidencia de sabotaje laboral cuando hay una violencia física. Evidentemente, la mujer que tiene una lesión, pues no va a trabajar, ¿no? Para que no, los compañeros no la vean, para que evidentemente esconder lo que está sufriendo en su casa, ¿no? Y, como os he dicho, los incumplimientos en las custodias son los principales ejemplos de sabotaje laboral cuando eh, se termina esa relación, ¿vale? En todos estos programas que iniciamos, se ha creado un material formativo y un material educativo, porque una vez que finalizamos este proyecto de investigación inicial, hemos hecho diferentes programas de formación. En estos momentos estamos formando a procuradores y abogados, eh, pero hemos hecho otros programas como Ecovio Educa, formación a jóvenes y adolescentes y a sus docentes para prevenir este tipo de conductas, ¿no? Que consideramos muy importante la prevención en este tipo, en este caso. Hemos hecho formación a cuerpos y fuerzas de seguridad, a trabajadores sociales periciales, a psicólogos. Es decir, estamos intentando que haya una conciencia mayor de este tipo de violencia, ¿no? Es decir, sobre todo con esos profesionales que se encuentran en contacto directo con mujeres que pueden estar sufriendo este tipo de violencia, que lo conozcan y que les hagan identificar lo que están sufriendo, porque es la única manera que podamos prevenir para visibilizando y erradicando la misma. Y para eso lo tenemos que conocer. Como os he dicho, ha habido diferentes tipos de formación. Hemos creado decálogos para poder identificar la violencia económica. Os voy a leer muy rápido porque quiero ir terminando para que empiecen las intervenciones de los magistrados, pero creo que es importante que tengamos en cuenta estas señales de alarma, ¿no? Para identificar si se está sufriendo violencia económica. Alerta si tu pareja controla tus gastos y ingresos. Alerta si te obliga a rendir cuentas de lo que compras. Alerta si utiliza el dinero como forma de castigo cuando discutís. Alerta si tienes poca o nula información de los ingresos de tu pareja. Alerta si consideras que todo es suyo porque él gana más que tú. Alerta si considera que todo es suyo porque tú no trabajas fuera de casa y él sí. Alerta si daña pertenencias tuyas para humillarte o hacer que te sientas mal. Alerta si dispone de tus bienes sin tu consentimiento. Alerta si no te permite tener a tu nombre una tarjeta de crédito o una cuenta corriente. Alerta si te ves obligada a pedir prestado dinero a otras personas cuando tú o tus hijos necesitáis algo teniendo disponibilidad en casa. Las recomendaciones que solemos dar es que se tenga una cuenta corriente a su nombre de la mujer, que conozca los gastos e ingresos familiares, que tenga independencia económica, y esto yo siempre lo uno a la autonomía económica. El tener independencia económica no nos libra de sufrir violencia económica. Para que podamos ser libres y permitirme la palabra, económicamente, es necesario que además de la independencia tengamos esa autonomía económica, ¿vale? Tienen que ir ambas unidas. La independencia por sí sola no nos da digamos, no tenemos ganada la batalla de la violencia económica. Asociar tu nómina en tu cuenta bancaria personal para poder controlar tú tus ingresos, y si es necesario aportar dinero a una cuenta común para cubrir gastos, pues aportarlo, pero desde tu control de tu nómina. No facilitar los números secretos ni contraseñas de tus cuentas y tarjetas a tu pareja, especialmente en un momento de crisis.
matrimonial o de pareja y, por supuesto, no firmar créditos ni avales sin un asesoramiento previo, ¿vale? Que eso como suele surgir además, sobre todo en las famosas líneas de crédito. Como os he dicho, se ha creado no solamente ese tipo de decálogo, se ha creado más material de formación para que las mujeres se identifiquen con cómics, algo que sea como agradable, ¿no? De ver, identificar situaciones que pueden estar ocurriéndolas en su día a día y que bueno, pues no lo identifican como violencia. Y para eso hemos creado estos cómics donde se ven situaciones cotidianas de violencias, ¿no? Impagos de pensiones, retrasos en la pensión, no subidas de IPC, el tema de los gastos extraordinarios de los hijos, ¿no? Algo importante y a tener en cuenta a la hora de la violencia económica. eh, y lo hemos hecho a través de un día de compras con el control, a través de un sabotaje laboral, a través de la formación complementaria, de un momento decisivo, ¿no? Como puede ser la compra de un coche, de un piso, ¿no? O de meter un dinero en un fondo de inversión, a través de los gastos extraordinarios con los campamentos de verano, ortodoncias, etcétera, etcétera. Y para formar a estos jóvenes y para que, bueno, lo sepáis que existe este programa también, lo que hemos hecho es, y se hizo un proyecto piloto inicial con ellos para poder buscar ejemplos que ellos pudieran identificar de ellos, porque a los adolescentes y jóvenes, evidentemente, como sabéis, para llegar a ellos, o les pones ejemplos de ellos, o lo que, si yo le pongo un ejemplo de que es que a una mujer no le pagan la pensión o no le pagan la ortodoncia de su hijo, pues ellos lo ven como algo lejano, como que eso no tiene nada que ver con ellos, como que es algo de adultos, y en este caso se han utilizado ejemplos de ellos. Todo esto os voy a facilitar ahora las páginas donde lo podéis ver, donde se puede descargar de manera gratuita, porque puede ser muy interesante. Como os digo, son ejemplos de ellos. Esta página que os pongo aquí es la página inicial donde está toda la investigación de la que yo os he sacado un pequeño extracto, pero que aquí absolutamente lo tenéis todo, donde están todos los artículos, la legislación, los resultados de esas, de toda la investigación, las recomendaciones que salieron de esa investigación, así como buenas prácticas, ¿vale? Igualmente, en la página de la asociación podéis acceder a ella, donde vais a ver los objetivos de este proyecto, los proyectos pilotos que se han hecho tanto con adolescentes y jóvenes como con cuerpos y fuerzas de seguridad, todas las sesiones formativas y todo el material didáctico que se ha hecho para cada profesional independiente. Hay vídeos cortos donde lo explican muy bien. Yo doy por finalizada mi presentación, ¿vale? Voy a ver un momento el chat. Voy a dar paso en breve al magistrado Ricardo Rodríguez, que, salvo error, va a ser el que intervenga a continuación. Y veo que sí sé que contestabais si se ve. De momento no hay ninguna pregunta. Vale. Bueno, pues a finalizar la sesión podréis hacer preguntas, dudas que tengáis o incluso consideraciones vuestras y aportaciones vuestras. Todo sirve para bueno, pues de alguna manera poder unir fuerzas y sacar este proyecto adelante con nuevas aportaciones y nuevas ideas, ¿no? Pues voy a dar paso ya a Ricardo, al magistrado Ricardo Rodríguez Ruiz, es magistrado del juzgado número 1 de violencia de Dos Hermanas, está especializado en violencia y de hecho lleva más de 8 años en juzgados de violencia. Como os he dicho al inicio, este magistrado colabora con nosotros desde el inicio del programa, desde el 2020. Es un gusto escucharle, como me vais a dar la razón al finalizar, porque gente como él implicado ¿no? desde la magistratura es un gusto poder gente tener así que pueda defender a esas mujeres, ¿no? Entonces, bueno, doy paso a Ricardo. Cuando quieras, Ricardo. Pues nada, muchísimas gracias nuevamente por tu presentación, ¿no?
Y efectivamente llevamos ya algún que otro añito, ¿no?, con esto de la violencia económica, y ahí seguimos, ¿no?, porque yo creo que hay que seguir empujando, sobre todo desde una perspectiva, como bien dice Ana, victimocéntrica. Yo creo que lo importante es que sin lugar a dudas, de proteger los derechos de los investigados, de los acusados, de los procesados, es decir, con plenas garantías en los procesos penales, que se le dé un papel vital a la víctima, ¿no? Y yo creo que esto lo vamos a ver fundamentalmente en esto que nos trae hoy, en esto de la violencia económica. Siempre digo que cuando yo allá por el 2020 comencé con esto de la violencia económica, pues yo personalmente no sabía muy bien a qué me enfrentaba o de qué hablaba esto de la violencia económica. Pues fijaos, considero que siempre que vamos a empezar a hablar de algo, desde el punto de vista jurídico, porque somos juristas, tenemos que buscar el sustrato social, cuál es la realidad social del tiempo en el que se aplica la norma jurídica, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la violencia económica y qué importancia tiene para la sociedad? ¿Realmente estamos ante un problema de relevancia tal que requiere la actuación del legislador, de los jueces, de los procesos penales, de los procesos civiles? Pues la respuesta tiene que ser rotundamente sí. Y lo digo porque la macroencuesta de violencia sobre la mujer del año 2019 ya ponía de manifiesto que aproximadamente 2.350.000 mujeres podían estar sufriendo por entonces violencia económica. Fijaos, ¿no?, que desde un punto de vista ya estrictamente cuantitativo ya tendríamos una importancia, una relevancia tal que debiera dar lugar a que el legislador tomase cartas en el asunto y a que desde el punto de vista jurisdiccional se adoptasen medidas tanto penales como civiles. Claro, el problema de esta primera aproximación al fenómeno de la violencia sobre la mujer económica en los juzgados y en los tribunales es que estamos ante una realidad un poco nebulosa, un poco compleja, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque en mi día a día lo que yo me encuentro como características básicas de esta violencia económica es que es una violencia invisibilizada. Es una violencia invisibilizada porque la propia víctima es incapaz de detectarla, ¿no? La mujer detecta efectivamente si sufre una agresión física, es lógico, o si ha sido amenazada. Otra cosa es que en el ciclo de la violencia haga uso del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no siga. Pero ella es consciente de que es víctima. ¿Qué pasa con la violencia económica? Pues que todas estas conductas en las que hacía referencia Ana y en las que yo me voy a parar también un poco posteriormente, de desvalorización desde el punto de vista económico, del uso de tarjetas, de las decisiones económicas, todo este tipo de cosas están muchas veces interiorizadas por la mujer y ella ni tan siquiera se considera víctima de ningún tipo de hecho delictivo. Como segunda característica de esta violencia económica en el día a día de los juzgados, yo creo que es una violencia desconocida para los profesionales. Yo mismo, en tono al mea culpa, acabo de decirlo, ¿no? Allá por el 2020 comencé con esto y yo realmente no sabía bien a qué me estaba enfrentando. Hoy en día yo sí me encuentro con atestados policiales, con denuncias, con querellas por parte de víctimas que ponen de manifiesto hechos gravísimos, ¿no? Agresiones sexuales, agresiones físicas, amenazas, coacciones, y se entrevé, leyendo negro sobre blanco, que existe también una situación de violencia económica. Pero esa situación de violencia económica, digámoslo así, no se le saca punta, no se pone encima de la mesa como un hecho de relevancia, sino como un hecho concomitante o como un hecho que corrobora periféricamente, por ejemplo, un maltrato habitual del artículo 173, apartado segundo del Código Penal. Ese desconocimiento por parte de profesionales, yo creo que tenemos que atemperarlo. ¿Y cómo se hace? Pues justamente a través de jornadas formativas como la que nos ocupa esta tarde, ¿no? Tercer aspecto fundamental de la violencia económica: marco jurídico inespecífico y marco jurídico confuso. A día de hoy, cuando se habla de violencia económica, se suele hablar fundamentalmente del impago de prestaciones económicas, del conocido impago de pensiones del artículo 227 del Código Penal, que, como dirá posteriormente mi compañera Lucía, pues se regula de alguna forma desde un punto de vista neutro, sin perspectiva de género, y ese es el cambio, que ya no entro más porque ya lo va a exponer brillantemente, en el que estamos actualmente, ¿no? Marco jurídico confuso e inespecífico. Cuarta característica: es una violencia más duradera que el resto. Cuando una persona agrede a su pareja, pues en ocasiones con una orden de protección dejamos el problema cerrado, ¿no? Ya no te puedes aproximar, ya no te puedes comunicar. La violencia económica tiene matices y esos matices inciden fundamentalmente en el hecho de que es más duradera y de que se da fundamentalmente una vez rota la pareja. Es decir, yo ya no puedo agredirte físicamente, no te puedo amenazar, no te puedo coaccionar, pero voy a dejar de pagar las pensiones o las voy a pagar de forma extemporánea y de forma parcial, pues para que los niños te echen en cara que no pueden ir a un campamento o que no pueden tener un teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? O sea, una violencia, como digo, mucho más duradera y en ocasiones mucho más dañina que otras violencias que, desde luego, no les quito ningún tipo de importancia, ¿no? Y por último,
esta violencia económica produce efectos que van más allá de lo económico. Quien piense que el impago de pensiones queda totalmente resuelto condenando a una pena determinada y al pago de las cantidades que se adeudan, pues yo creo que está en una situación errónea. Yo creo que tenemos que avanzar en la configuración del daño moral. Esa víctima de violencia económica, que no solamente es la mujer, también son los niños y las niñas dentro del matrimonio o dentro de la relación de pareja, han sufrido un demérito que va más allá de la comisión del hecho delictivo. No han podido ir a ese campamento, no han podido hacer clases de inglés, no han podido salir con normalidad, no han podido tener una ropa adecuada. Todo esto tiene que cuantificarse. ¿Es complicado? Sí. ¿Es necesario que hagamos un esfuerzo? Desde luego que sí. Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo 2/2021 del 13 de enero, en la que se vienen a configurar los elementos de la declaración de impacto. Y aquí entramos ya en la primera cuestión procesal que a mí me gustaría poner sobre la mesa. Cuando estemos en un procedimiento judicial, tenemos que invitar a la víctima y tenemos que compeler, desde el punto de vista judicial, a que declare no solamente sobre el hecho delictivo, oiga, le ha dejado de pagar la pensión, en qué cuenta la recibía, tráiganos un extracto, pero también tenemos que preguntarle, oiga, ¿y usted cómo se ha sentido? ¿Usted ha tenido algún tipo de daño de carácter moral, de daño de carácter psicológico? ¿Sus hijos le han dicho, le han dejado de decir? ¿Ha perdido alguna oportunidad vital, social, laboral, incluso de otro tipo? Pues ese tipo de cuestiones creo que tenemos que empezar a moverlas en los procedimientos para no quedarnos solo y exclusivamente en la sanción, en la retribución del hecho delictivo a través del tipo penal que corresponda. Ya digo que el principal problema que yo me encuentro en el día a día en el juzgado con esto de la violencia económica es que la víctima no es que no quiera ser parte del proceso, es que se desconoce como eventual perjudicada en el proceso judicial. La víctima en ocasiones justifica porque, bien, en el ámbito, por ejemplo, de la ruralidad, ¿no?, donde lo normal, por decirlo de alguna forma, es que el marido traiga el dinero a casa y la mujer cuide a los hijos y, por tanto, se dedique a labores domésticas, pues todo esto hace que en ocasiones hechos de relevancia económica en el marco de la violencia sobre la mujer no se pongan sobre la mesa, ¿no? La víctima cree que ciertos actos son normales y que, por tanto, no entrañan ningún tipo de transgresión de un bien jurídico o de la comisión de un hecho delictivo. Y yo haría también hincapié en una cuestión que es fundamental, y es la necesaria perspectiva de género. La perspectiva de género es un mecanismo de interpretación y de aplicación de las normas jurídicas. No es algo que yo me invente o que yo quiera decir desde un punto de vista doctrinal. La Ley Orgánica de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la Ley 3/2007 de 22 de marzo, y la Ley de Igualdad Efectiva del año 2022, la 15/2022 de 22 de julio, vienen a poner claramente de manifiesto, ambas en su artículo 4, la necesidad de ponderar el principio de igualdad y la perspectiva de género en la interpretación de las normas jurídicas. Esto también lo reconoce el Convenio de Estambul en su artículo 49, apartado segundo, y por tanto esta perspectiva de género creo que tiene que llevarnos a erradicar ciertos estereotipos que se producen en el ámbito social y que se trasvasan al proceso penal o al proceso civil, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de la obligación del hombre de proveer y de la mujer de cuidar, que os decía anteriormente, otros sesgos de género que se producen, esto de la víctima viene el proceso para situarse en una posición de prevalencia en el proceso civil, el tema de la denuncia falsa, que estamos ante un 0,0069% según estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Todo este tipo de estereotipos creo que hacen un flaco favor a la posición jurídica de la víctima dentro del proceso. La víctima en el proceso no puede ser ya una convidada de piedra, no puede ser alguien que pasa por allí y a la que hacemos un ofrecimiento de acciones muchas veces con 20 folios, ¿no?, con muchas leyes, con muchas letras, con muchos números, muchos artículos, pero que realmente no sabe dónde está, ¿no? Por eso creo que el papel, mi intervención victimocéntrica desde el punto de vista de la víctima y entroncando esto con la violencia económica nos lleva, como digo, a la necesidad de erradicar estos estereotipos de género. Siempre pongo el mismo ejemplo. Hace no mucho, en un hecho delictivo de gravedad, bueno, que se dio y que fue ciertamente famoso, se ponía en valor que la víctima de una agresión sexual inicialmente denunciada no reclamase económicamente conforme al 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se decía, incluso medios de comunicación, hombre, es que esta víctima no quiere dinero. Bueno, oiga, es que el hecho de que quiera dinero no tiene por qué desmerecer la versión que da una víctima, ni hacer un flaco favor a su credibilidad. Yo siempre digo que si a mí me roban el coche, pues yo obviamente iré al seguro y solicitaré que me abone o bien una indemnización o me compre un vehículo, ¿no?
nadie va a decir que si yo no pido que me restituyan el vehículo o que me paguen la cantidad económica en la que he sufrido el demérito patrimonial, pues tengo más credibilidad, ¿no? Sin embargo, esto está pasando en violencia sobre la mujer y esto está pasando en violencia económica, porque ¿cuántas veces tenemos que escuchar que la víctima que pide una pensión de alimentos en el marco de una orden de protección lo que quiere es obtener un rendimiento económico? Pues, hombre, lógicamente los niños tienen esa, entre comillas, ¿no? Permítanme, la insana costumbre de comer, ¿no?, todos los días. Pues lógicamente que se pide una pensión de alimentos, lógicamente que se pide una compensación económica que haga que esos niños y esas niñas puedan estar en una mejor situación, en una crisis que va más allá de la ruptura familiar y que entronca con la comisión de un hecho delictivo constitutivo de violencia sobre la mujer. ¿Cómo detecto o qué aspectos miro yo en un atestado, en una denuncia, en una querella, en una declaración de una víctima, incluso en declaraciones de testigos, ¿no? ¿Cómo araño, cómo trato de traer a la superficie la violencia económica? Pues a través de cuestiones que van, por ejemplo, determinadas a establecer si el marido, la pareja, lleva a cabo o no el control de las finanzas, el control de los gastos diarios, si le asigna una cantidad fija y le dice, bueno, pues tienes 50 euros y con esto tienes que pagar el Mercadona y además tienes que sufragarte tus necesidades y tus gastos, ¿no? En ocasiones se producen sustracciones de cantidades de dinero que conozco evidentemente que el artículo 268 del Código Penal establece una excusa absolutoria de los delitos patrimoniales cuando hay relación de pareja y no existe violencia e intimidación, pero quizás debiésemos hacernos mirar esa excusa absolutoria porque esas sustracciones de dinero, ese sacar de la cuenta todo el dinero y gastármelo yo y dejar a la mujer sin ningún tipo de capacidad económica, pues quizás no debiese estar amparado por una excusa absolutoria, ¿no? Quizás hay que dar una vuelta a ese artículo 268 del Código Penal. Pero en cualquier caso, esas cuestiones hay que preguntarlas aunque no tengan un encaje penal típico. Trato desconsiderado, muchas veces en delitos leves de vejaciones injustas, de injuria, lo que hay es un trasfondo económico. No es tanto decir una expresión gruesa que vaya determinada, por ejemplo, a su físico, sino que se le dice que eres idiota porque tú no sabes llevar el dinero, tú no sabes gestionar las cantidades económicas. Bueno, pues todo este tipo de cuestiones hay que ir preguntándolas para ver si existen perfiles económicos también en el marco de la violencia sobre la mujer. ¿Quién accede a los bancos? ¿Quién accede a la cuenta bancaria? ¿Quién realiza las transferencias? ¿Quién hace los Bizum para el pago de las cantidades, por ejemplo, de arrendamiento o de suministros, ¿no? Pues otra cuestión que también tenemos que ir mirando. ¿Quién toma las decisiones importantes y a ti te obligan o no a tomar esas decisiones importantes, ¿no? ¿Te han obligado a firmar un poder abierto, notarial, que sirva para cualquier tipo de negocio? ¿Tú firmas contratos sin saber bien qué es lo que estás firmando? Porque incluso me he encontrado con mujeres que están en situación que raya incluso en analfabetismo en el ámbito rural y, sin embargo, pues tienen un entramado o forman parte formal, lógicamente, de un entramado económico que va mucho más allá de su conocimiento. Bueno, pues este tipo de circunstancias hay que ir mirándolas en los procesos penales, ¿no? Te impide el uso de tarjetas de crédito. Bueno, vamos a ir viendo ese tipo de cosas. Esos son los perfiles fácticos que creo que pueden configurar esta figura nebulosa de la violencia económica a la que me estoy refiriendo. Pero claro, siempre digo que si somos juristas, ¿no?, como son ustedes desde la Procura y nosotros desde la Judicatura, siendo juristas tenemos que buscar siempre un aval normativo. Tenemos que buscar algún anclaje normativo que nos permita efectivamente hablar de esa violencia económica. Y la cuestión que yo me planteo es si eso existe. Y la respuesta debe ser, nuevamente, un rotundo sí. El aval normativo lo tenemos en el artículo 3 del Convenio de Estambul. El artículo 3 del Convenio de Estambul dice claramente, dice cosas muy interesantes, ¿no? Dice, en primer lugar, nos dice que la violencia sobre la mujer es aquella que se ejerce contra la mujer por el mero hecho de serlo, por tanto, una perspectiva cualitativa, o que afecta de forma desproporcionada a la mujer frente al hombre, ¿no? Una perspectiva cuantitativa. Aquí nos abre dos vías, ¿no?, de estudio de la violencia sobre la mujer y nos dice además, ojo, la violencia no solamente es la física, la psíquica, la psicológica y la sexual, dice también la económica. Y añade, y esto es importante, también la amenaza de esas violencias. Es decir, no solamente privar económicamente a la mujer del sustento podría ser violencia económica, sino que también decirle, oye, como no hagas esto o dejes de hacer lo otro, no te voy a dar ni un solo euro o te voy a quitar la cantidad económica que te tengo asignada semanalmente. Técnicamente no se ha producido un demérito de carácter patrimonial, pero sí estamos ante una amenaza de violencia económica que creo que abre las puertas incluso a una sanción anticipada por simple actividad o mera conducta
de ese tipo de situaciones que se producen, desgraciadamente, a diario en el día a día de los juzgados, ¿no? Claro, me podéis decir, bueno, eso está muy bien el Convenio de Estambul, pero esto se aplica, no se aplica, esto es interpretativo, tiene aplicación directa. Fijaos, el artículo 10, apartado segundo de la Constitución española, nos impone a todos los juristas a interpretar las normas jurídicas conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos que sean ratificados por España en la materia. El Convenio de Estambul, desde el año 2014, es plena parte de nuestro ordenamiento jurídico por publicación en el BOE, ¿no? Si esto no fuese suficiente, en esa parte pues, más dogmática de la Constitución, tenemos también en la parte más institucional, en el artículo 96, apartado primero, que los tratados internacionales que han sido válidamente publicados en el Boletín Oficial del Estado forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, ese artículo 3, esa violencia económica, esa amenaza incluso de la violencia económica, esa simple actividad previa que puede ser incluso constitutiva de algún tipo de ilícito penal, tiene plena cabida en nuestro ordenamiento jurídico a través de los artículos 10 y 96 de la Constitución española. Hubiese sido una buena oportunidad la modificación de la Ley Integral de Violencia de Género a través de la Ley 8/2021 de Protección de la Infancia y de la Adolescencia, que creo que con buen criterio introdujo la violencia vicaria en el apartado cuarto de la Ley Integral, diciendo que se considera también violencia aquella que se ejerce sobre los hijos o allegados con el fin de causar daño a la mujer. Quizá aquí podría haberse dado un paso más y haber dicho algo de lo económico o hacer una específica mención a lo económico, ¿no? Creo que se perdió una oportunidad, pero bueno, siempre estamos en posición de, a través del Pacto de Violencia de Género del año 2025, de realizar nuevas modificaciones normativas en este mismo sentido. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, la 239/2021, de 17 de marzo, en la que el ponente, Vicente Magro, habla claramente de violencia económica, ¿no? Y nos dice que el impago de prestaciones económicas, de pensiones alimenticias, pues puede constituir en ocasiones, además del incumplimiento de una obligación de carácter moral o personal, también un ilícito que debería de ser de alguna forma tipificado como violencia económica. Por tanto, vamos viendo los mimbres con los que podemos ir construyendo esto de la violencia económica. Cuando llega la víctima al proceso, cuando la víctima llega al juzgado, en ocasiones, en más de las que debiese ser, nos encontramos con una víctima que está especialmente nublada, que no sabe bien a dónde ir, que no sabe bien qué hacer. Y en este orden de cosas yo creo que es fundamental el papel de la procura. Los procuradores y las procuradoras tenéis una posición de prevalencia, una situación de cercanía al día a día de los juzgados. Muchas veces estáis por ahí, ¿no? Continuamente en el juzgado, y yo creo que en relación al Estatuto General de la Víctima del Delito, concretamente el artículo 32 de la Ley 4/2015 de 27 de abril y el artículo 20.1 de la Ley Integral de Violencia de Género, creo que con esos dos preceptos podemos construir un papel vertebral de la procura en relación a la violencia y en relación en concreto a esta violencia económica. El artículo 32 del Estatuto General de la Víctima del Delito lo que nos viene a decir es que leo, ¿no? Se dará la cooperación con profesionales para la evaluación y la atención a las víctimas. La evaluación y atención a la víctima, esa cercanía, ¿no? ¿Y por qué lo dice? Pues lo dice porque los colectivos profesionales que están en situación de preeminencia en este orden de cosas deben colaborar en atemperar el daño a esa víctima, ¿no? Artículo 32 del Estatuto General de la Víctima. Y el artículo 20 de la Ley Integral del año 2004 habla claramente de la obligación de que la víctima tenga asesoramiento jurídico, no solamente de abogado o abogada, también de procurador o procuradora desde el momento incluso inicial, anterior a la interposición de la denuncia, ¿no? Qué importante sería que esto se diese de forma real y efectiva en todos los procedimientos. ¿Cuáles son las condiciones fundamentales que creo que cumplir desde la procura para tener ese papel preeminente, ¿no? Para abanderar esa protección de la víctima en materia de violencia económica? Pues creo que podrían sintetizarse en primer lugar en que estáis en una posición esencial para evitar la revictimización. Os encargáis de trámites procesales fundamentales. Siempre estáis a pie del cañón con los trámites procesales. Esos trámites procesales que en ocasiones nublan a la víctima, que la sumen en una situación de desesperación, porque es verdad que los juzgados, bueno, pues tienen un funcionamiento en ocasiones decimonónico, lento, farragoso, y para eso estáis vosotros y para eso estáis vosotras, ¿no? Yo creo que es fundamental ese papel de prevención, de revictimización de la procura en relación a las víctimas de violencia económica. En segundo lugar, sois garantía plena del ejercicio de los derechos. Lógicamente, esa proximidad, como digo,
hace que la víctima pueda ser entendida y se haga entender, que dice el Estatuto General de la Víctima del Delito en sus artículos 3 y siguientes, ¿no? Ese derecho fundamental a entender y ser entendida, creo que podéis alzaprimarlo a través de vuestra función, de vuestra cercanía, de vuestro día a día en la labor de los juzgados, de los tribunales, ahora de los tribunales de instancia. Y por último, creo que en esta situación traumática, pues también cumpliríais con ese apoyo, esa cercanía, incluso de carácter personal. Es verdad que tenemos el servicio de atención a víctimas, es verdad que está el abogado o la abogada, tenemos la figura del fiscal, el juez, es decir, hay muchísimas figuras que todas ellas tienen que ir, ¿no?, en uno a intentar atemperar la situación que vive la víctima. Pero es que vuestro papel es fundamental. Como traductores, incluso, perdón, un segundito, traductores, discúlpeme, incluso jurídicos, ¿no?, de cómo se ejerce un derecho, cómo no se ejerce, el sobreseimiento, la posibilidad de que se lleve a cabo la notificación del sobreseimiento, el recurso, este tipo de cuestiones que en muchas ocasiones, ya digo, sumen a la víctima en una situación complicada, pues vosotros y vosotras estáis en un papel vital y esencial para atemperar esa circunstancia. Hablaba de la violencia económica y entramos quizá un poco más profundamente en lo que significa esta violencia económica. Bueno, a día de hoy el precepto estrella, por decirlo de alguna forma, sería el impago de prestaciones económicas. El impago de prestaciones económicas, también conocido vulgarmente como el impago de pensiones, ¿no?, se recoge en el artículo 227 del Código Penal. Aquel que deje de abonar 2 meses consecutivos, 4 meses no consecutivos, en principio incurre en una determinada sanción y se abonan a efectos de responsabilidad civil las cantidades adeudadas. Es un precepto que, en primer lugar, tiene un enfoque neutro, no tiene perspectiva de género. Tendremos que aplicarla al caso por cuanto que afecta de forma cuantitativamente desproporcionada a las mujeres frente a los hombres, ¿no? Pero este precepto a mí me genera muchos problemas en el día a día. Me genera problemas porque ¿qué ocurre con los pagos parciales y los pagos extemporáneos? ¿Qué ocurre, ¿no?, con ese investigado que, además, de forma recurrente lo que hace es decir, bueno, yo tengo que pagar 500 euros del 1 al 5 de cada mes? Pues lo que voy a hacer es pagarte 200 euros el día 3 y otros 300 euros el día 17, sabiendo que el día 5 es el tope máximo que tiene la madre de los niños y la custodia, por tanto, para abonar las clases de inglés, las clases de música o el campamento, ¿no? Esos pagos parciales y esos pagos extemporáneos, ¿qué ocurre con ellos? Pues lo que ocurre es que existe una disparidad de criterios jurisprudenciales que hacen muy difícil conseguir la seguridad jurídica y la unificación de criterios por parte de audiencias provinciales. La segunda cuestión que a mí me plantea problemas, la búsqueda de la capacidad económica. Lógicamente, para yo sancionar penalmente un delito de impago de pensiones, tengo que conseguir traer a colación el dolo, la voluntad y la conciencia de impagar de forma dolosa, de forma voluntaria. ¿Cómo se hace esto? Pues determinando si se tiene o no capacidad económica. Lógicamente, aquel que no tiene capacidad económica no puede cometer un hecho delictivo porque estaríamos abocando a la comisión del hecho delictivo a personas sin capacidad económica, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues claro, nosotros lo que tenemos es el punto neutro judicial. Ustedes saben perfectamente como yo cómo funciona eso. Le damos al botón, ¿no?, del ordenador y nos sale si el señor tiene cuenta bancaria, si tiene un coche, si tiene una casa y si tiene un seguro y los días que ha trabajado, ¿no? Quizá habría que dar una vuelta también con cierta perspectiva de género por parte de aquellos que nos prestan servicios en los juzgados y tribunales, de las administraciones prestacionales, para tener una mayor conexión, a lo mejor con bases de datos como la de la Hacienda Pública, ¿no?, que desde luego a ninguno se nos escapa que son bastante más potentes que las que tenemos en los juzgados. Y todo ello en demérito de la víctima. ¿Cómo podemos suplir esto? Porque, bueno, no vamos a estar siempre con cosas negativas. ¿Cómo podemos suplir esto de la falta de prueba directa? Pues a través de la prueba por indicios. La prueba por indicios aparece configurada, entre otras muchas, en la sentencia 523/2019 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Y qué nos dice? Pues que habrá que atender a otras circunstancias. ¿Qué tipo de viajes hace? ¿Qué vehículo lleva? ¿Qué tipo de relaciones tiene? Si va a comer a un restaurante o a otro. Es decir, vamos a tirar de otros elementos que nos sirvan, aunque sea de una forma mucho más débil, pero que nos pueda servir para corroborar periféricamente la comisión de delitos o de circunstancias que puedan entroncar con esto de la violencia económica. La competencia judicial también está planteando problemas, ¿no? ¿Qué ocurre con el artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Judicial actualmente, modificado por la Ley de Eficiencia 1/2025? Pues que sigue manteniendo, por criterio jurisprudencial de interpretación, que debe existir un acto de violencia junto con el impago de prestaciones económicas para que se asuma por parte del juzgado o del tribunal. Y por último,
La sentencia 239/2021 de 17 de marzo, que le citaba anteriormente, sobre violencia económica, esta sentencia del ponente de Vicente Magro, es verdad que es una sentencia pionera, que es una sentencia importante, pero es una sentencia que se queda donde tiene que quedarse, que es en el punto de decirle al legislador que será el legislador el que tenga que llevar a cabo la modificación normativa, que no se puede hacer, lógicamente, desde luego, una modificación normativa desde el punto de vista del trabajo diario del juzgado o del tribunal. ¿Cómo investigamos? ¿Qué podemos hacer para investigar bien esta violencia económica? Pues desde el punto de vista procesal creo que tenemos que hacer uso de las facultades que nos prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 439, 709, etcétera, etcétera, para preguntar por esos aspectos que he dicho anteriormente, de si te deja usar la tarjeta, si no, si pagas tú o paga él, etcétera, etcétera. En segundo lugar, creo que es importante que activemos desde el momento inicial una investigación de oficio, dejar de asimilar lo económico a lo civil, no tiene nada que ver. En el ámbito civil todos conocemos el principio de rogación, el principio de congruencia, el principio dispositivo, de petitio de parte, artículos 218 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de perfiles económicos de la comisión de un hecho delictivo. Por tanto, vamos a proceder de oficio desde el momento inicial y no a pretender que sea la parte la que supla en ocasiones las carencias de investigación por parte de los órganos judiciales. Y un tercer aspecto que creo que es esencial también en este punto de vista procesal es que la violencia económica puede tener incidencia no solamente en lo penal, sino también en lo civil. Y siempre cito la sentencia 1661/2019 de la Sala Primera del Tribunal Supremo, en la que se llega a la privación de la patria potestad, ojo, privación de la patria potestad a un señor porque se había desentendido de los hijos desde el momento de su nacimiento, diciendo que ese impago de pensiones y el hecho de no haber tenido ningún tipo de noticias de él hacían que esa paternidad no fuese correcta y que por tanto debiese ser corregida, ya digo, no a través de una privación de la guarda custodia o del régimen de visita, sino de la propia patria potestad en aplicación del artículo 170 del Código Penal. Yo voy acabando ya. Siempre planteo una cuestión. ¿Estamos investigando correctamente la violencia económica desde los juzgados? Yo creo que en parte sí, en parte no. Lo importante es si podemos avanzar. Y yo creo que sí, podemos avanzar. Podemos avanzar y podemos hacerlo, en primer lugar, en la investigación de los delitos de maltrato habitual. Estos delitos, ¿no?, que finalmente en los hechos probados de las sentencias quedan como a lo largo de 8 años, doña tal ha sufrido una violencia en el ámbito familiar, 8, 9, 10 años, ¿no? Pues yo creo que en esos delitos, cuando se esté investigando, tenemos que rascar e ir más allá del maltrato psicológico, de esa situación de infierno que se vive en el ámbito familiar y preguntar, oiga, ¿usted ha firmado algún contrato en esos 8 años? Porque, hombre, si psicológicamente usted no estaba bien y ha sido forzada a firmar un contrato, a nadie se le escapa que el artículo 1265 del Código Civil dispone claramente que son nulos de pleno derecho los actos jurídicos firmados o realizados con error, violencia, intimidación o dolo. Abramos, por tanto, piezas de responsabilidad civil separadas por las cuales podamos no revictimizar a la víctima haciéndola que vaya al proceso civil, sino llevando a cabo incluso la anulación de actos jurídicos que se hayan firmado bajo la comisión de un hecho delictivo constitutivo de maltrato habitual o continuado. Segunda cuestión, estemos especialmente vigilantes con los colectivos especialmente vulnerables. ¿Hay algo más vulnerable que una situación de irregularidad administrativa de esa víctima que no conoce el idioma, que no tiene familia, que no tiene un ámbito social en el que apoyarse, que muchas veces cobra en B o en negro? Pues claro, esa víctima probablemente esté mucho más expuesta a circunstancias de violencia económica que otras víctimas, ¿no? Miremos también la ruralidad, miremos también la discapacidad física, psíquica o sensorial. ¿Qué ocurre con esa víctima que no sabe manejarse y la sustituyen, ¿no? Incluso la pueden llegar incluso a estafar, ¿no?, por parte de la pareja, ¿no? Vamos a estar especialmente vigilantes. Tercera cuestión, para avanzar en esta investigación y para dar un mayor asiento o acomodo a la víctima en el proceso penal, vamos a dictar medidas civiles sin necesidad de orden de protección, ¿no? Yo creo que a nadie se le escapa que las diligencias urgentes, los juicios rápidos, cuando existe conformidad, en muchas ocasiones lo que se está haciendo es un subterfugio que no tiene demasiado sentido, ¿no? Se dicta una orden de protección con el fin de que tengan medidas civiles, se dicta la sentencia a los 12 minutos y se dice que quedan sin vigor las medidas penales, ¿no? Yo creo que tenemos que ser especialmente decididos y citar los artículos 61 y siguientes de la Ley Integral de Violencia de Género, que nos dicen que en todo caso
Se adoptarán medidas de pensión de alimentos, régimen de visitas si es que procede, guarda custodia, patria potestad, y acordarlas incluso en aquellos supuestos en los que no se acuerde orden de protección, dando por tanto un papel primordial o esencial a los niños y a las niñas y que no sean meros acompañantes de la madre o meros convidados de piedra en muchas ocasiones en el proceso. Tenemos que empoderar económicamente a la víctima y esto es una cuestión que se puede hacer desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista administrativo. Desde el punto de vista judicial, generalizando las indemnizaciones por daño moral o psicológico, ¿no? Os lo decía anteriormente, vuelvo al inicio, sentencia 2/2021 de 13 de enero, a través de los informes de la Unidad de Valoración Integral de Víctimas de Violencia de Género, que tienen que tener un papel esencial en este tipo de pronunciamientos, a través de esa declaración de impacto, pero también a través del acompañamiento administrativo de la víctima, a través de una red lógica de interconexión institucional entre los juzgados y los servicios sociales, a través en ocasiones de la labor que hace la procura o que hace la abogacía, ¿no? Buscar un acomodo económico a la víctima que le sirva para empoderarse económicamente y en muchas ocasiones para romper el ciclo de la violencia que le impide verse víctima o salir del infierno que en muchas ocasiones sufre en el marco de la violencia económica. Yo acabo aquí porque mi compañera Lucía tiene cosas muy interesantes que contaros. Quedo abierto a cualquier tipo de cuestión que podáis plantear y muchísimas gracias por haber echado este ratito conmigo. Gracias. Gracias, Ricardo. No os lo dije, no nos iba a defraudar, ¿no? Quiero agradecerte de verdad tu intervención, que ha sido súper práctica, clarísima y de verdad tan importante, ¿no? En el día a día de la profesión. Así que muchas gracias, Ricardo. Voy a dar paso a la magistrada Lucía Vilés, vocal del Consejo General del Poder Judicial. Lucía presentó la propuesta legislativa judicial para que se tipificara en el Código Penal la violencia económica contra las mujeres. Es experta en violencia de género y es un gusto poder tenerla hoy aquí, que bueno, os pueda igualmente que como Ricardo ha hecho daros bueno, pues, guías y su punto de vista del tema que estamos tratando hoy, que es la violencia económica. Voy a ver si hay alguna pregunta en el chat, de todas formas, antes de continuar. Si te parece, Ana, podemos dejar las Vale, preguntas no. para después. Sí, efectivamente, es que no te veía, Lucía, no te ubicaba, digo, mientras a lo mejor te La verdad conectabas. es que somos muchos, que eso es muy buena noticia, porque de haber comenzado siempre las formaciones con poquita gente, poco a poco se ha ido despertando el interés por esta materia y eso es buen síntoma. Yo creo que es un buen síntoma de que al final vamos adquiriendo conciencia de aquello que estamos ahora tratando, ¿no? De la violencia económica de género. No sé si puedo comenzar ya, Ana. Comienza ¿Sí? ya, Lucía, Pues comienza. venga, vamos allá. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Ana. Yo, después de la intervención de Ricardo, creo que poco o nada puedo añadir, porque la verdad que ha dado detalles muy interesantes y ha realizado aportaciones muy buenas. Yo me voy a centrar sobre todo en ¿por qué legislar la violencia económica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Cuáles son digamos, los momentos en los que se ha impulsado una definición jurídica, en los que se ha impulsado que se hable de violencia económica en las sentencias y a nivel institucional, cuáles son los rastros que tenemos en materia de violencia económica? Así como también, pues luego veremos qué es lo que hay por hacer, ¿no? Me detendré también un poco en los tipos de violencia económica, aunque en esto ya los ha avanzado mi compañera Ana. Comenzaré por el principio. Yo soy magistrada, he estado durante mucho tiempo en juzgados de primera instancia e instrucción. También he pasado por un juzgado de lo penal y por la Audiencia Provincial de Barcelona. Esto me ha dado pues, una visión completa del proceso. Además, en el juzgado de lo penal llevábamos ejecutorias y concretamente a raíz del conocimiento de delitos por impago de pensiones alimenticias, pues he podido comprobar una múltiple y muy variada
digamos, tipología de violencia económica, ¿no? Hemos de tener en cuenta que en la actualidad el paradigma de la violencia económica es el delito de impago de pensiones alimenticias, que es el único que aparece regulado en nuestro ordenamiento jurídico, pero hemos de tener en cuenta que esta regulación que hace el legislador es una regulación neutra y completamente descontextualizada de cualquier situación de violencia de género. Por tanto, ¿tenemos una regulación de la violencia económica? No o no exactamente. Solamente tenemos el delito de impago de pensiones alimenticias como una modalidad de control económico de las tres que en principio en las que se categoriza, en las que se clasifica la violencia económica, y ello sin perjuicio de que se pueda reconducir a otros tipos penales, como por ejemplo el maltrato psicológico habitual, la violencia psicológica. Tradicionalmente podemos contemplar o podemos explicar la violencia económica, dado que contiene una serie de violencia, de ítems propios de la violencia de control y por tanto de la violencia psicológica. Podemos entender que en tanto no se regule, en tanto no se tipifique en el Código Penal, puede ser reconducida a violencia psicológica. Esto es así y es verdad, y en tanto no tengamos otro instrumento jurídico, bien nos vale este otro, pero lo cierto es que siendo juristas siempre tendemos a cumplir con el principio de legalidad y además siempre nos movemos mejor, estamos más cómodos si aquello que estamos conociendo está bien regulado, bien sistematizado en la ley, en virtud del principio de especialidad. Es así, en definitiva, como como van avanzando las normas jurídicas al impulso de esa realidad social. ¿Y cuál es la realidad social que nos encontramos? Pues bien, la realidad social, a ver, vale. ¿Veis esta pantalla ahora? Sí, Vale. se ve. ¿Se ve en modo completo o...? A ver, No se ve en modo completo, dale al modo vale, completo. ahora sí. A ver, todavía no. A ver ahora. Ahora Ahora sí, ¿eh? sí, ahora sí. Venga. Bueno, pues como os decía, al final lo que se tiende es a adaptar el ordenamiento jurídico a la realidad social. Hemos de pensar multitud de ocasiones en las que ha sucedido esto en temas que son extramuros, que se sitúan extramuros de la violencia de género. Y también dentro de contextos de violencia de género, de violencia contra la mujer. Históricamente han desaparecido figuras delictivas como el adulterio, el amancebamiento, y en cambio se han ido reformando. Por ejemplo, en materia de estafas, el ordenamiento jurídico ha ido adaptando a medida que las nuevas tecnologías han ido avanzando en nuestra vida, pues también se han visto nuevas formas de este tipo delictivo y el Código Penal se ha ido adaptando, ¿no? Además, hemos de tener en cuenta que la violencia económica aparece entrelazada con otro tipo de violencias. Esto es así socialmente. Esto está en el relato de las víctimas cuando vienen a los juzgados y que nos cuentan, aparte de maltratos físicos, nos están contando una situación de dependencia económica buscada de propósito deliberadamente por parte del agresor. Obviamente, también cuando se denuncian delitos de impago de pensiones alimenticias, pero el hecho de que la forma particular que tienen de denunciarse determina que se imposibilite detectar a tiempo que están en algunas ocasiones contextualizadas en esta situación de violencia de género y, por tanto, no se pueda apreciar el riesgo objetivo, no se pueda calificar, no calificándose como violencia de género, las mujeres no tienen asesoramiento jurídico, no se puede apreciar un riesgo objetivo por parte de la policía, ni luego a la hora de decidir sobre la orden de protección, ni se establecen a priori ningún tipo de medidas cautelares que aseguren el patrimonio del victimario. También encontramos cómo la violencia económica afecta a los hijos y a las hijas, y no solamente afecta a la parte económica o patrimonial de la víctima, sino que afecta a derechos fundamentales. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, como veremos a continuación. Partimos de un supuesto de hecho, el que conocí en la sentencia 22 de julio de 2021 del Juzgado de lo Penal número 2 de Mataró. Allí ejercí hasta tanto
me incorporé como vocal al Consejo General del Poder Judicial y este supuesto de hecho no era diferente de los tantos otros que tanto habían tenido entrada en mi juzgado como en juzgados similares, ¿no? Era un impago de pensión alimenticia y esa pensión se había establecido en un procedimiento de familia previo inserto en un contexto de violencia de género en el que al victimario se le había condenado por un delito de maltrato físico a la madre de la niña. Era una niña muy pequeñita, se establecía una pensión alimenticia muy inferior a 100 euros y además con la particularidad de que en ningún momento desde que bueno, he de decir que era un convenio regulador homologado judicialmente y esto ya supondría digamos, suponía una vulneración de lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2004 en cuanto a la prohibición de mediación en casos de violencia de género. La negociación de los convenios reguladores en un contexto de violencia de género es bastante cuestionable, puesto que en la mayoría de las ocasiones, bueno, ya la situación de violencia de género determina que las partes no estén en una situación negociadora de equilibrio y, por tanto, considerando que esa prohibición en mediación pudiera ser perfectamente aplicable en el caso de los convenios reguladores, es especialmente sensible esta materia en violencia de género y, por tanto, deberían estar sometidos a un máximo control estos convenios reguladores, ¿no? Sobre todo para la determinación de la capacidad negociadora real de las víctimas. Aparte, también se estableció un régimen de visitas del padre con la hija, eludiendo la prohibición o la determinación del artículo 31 del Convenio de Estambul, hoy asumida por nuestro ordenamiento jurídico, más o menos en la Ley Orgánica 8/2021, la denominada LOPIBI, en donde se establece por regla general la suspensión del régimen de visitas cuando hay contextos de violencia. Bueno, dejando a un lado esto y centrándonos en la pensión alimenticia, lo cierto es que firme la sentencia en ningún momento se llegó a pagar. Pasaron años y, como sucede en muchas ocasiones, la mujer, rompiendo todas las barreras psicológicas que hay en estos supuestos, se decidió a presentar una denuncia, como en muchas ocasiones sucede en estos casos, era una denuncia manuscrita, sin asesoramiento jurídico y directamente presentada ante el juzgado de guardia. El hecho de que sea una denuncia manuscrita lo que determina es la desesperación de la mujer, que se ve privada no solamente de un sustento económico, sino de necesidades vitales para sus hijas y para sus hijos, lo que entronca esta categoría delictiva ya no solamente con una necesaria perspectiva de género, sino también con perspectiva de infancia. La instrucción fue muy sencilla, se le tomó declaración a ella, a él, y se obtuvo la información del punto neutro judicial, algo que a priori podría resultar bastante rápido. No obstante, sí demoró varios meses la instrucción de la causa. Posteriormente, pasada la fase intermedia, se pasó a la fase de juicio oral, donde ya se procedió a la práctica de la prueba, que no era sino prácticamente la reproducción de las diligencias de investigación. Una vez analizada la prueba, fundamentalmente la documental, se vio que ese impago de pensiones alimenticias con base en el artículo 227 del Código Penal había tenido precisamente o había supuesto una consolidación de la situación de violencia física que se había ejercido constante la pareja. Bueno, a partir de aquí, en la propia sentencia, interpuse una iniciativa legislativa judicial haciendo uso de un artículo infrautilizado, pero sin embargo muy valioso porque puede activar una palanca de cambios, el artículo 4.2 del Código Penal, que nos permite no existe en nuestro entorno, en los países de nuestro entorno no existe un precepto similar, y digo que es muy valioso porque permite recoger la experiencia de jueces y tribunales para poder proponer la tipificación o destipificación de determinadas conductas. En este caso, en el último fundamento jurídico, propuse la tipificación de la violencia económica como una modalidad de violencia de género y concretamente en el caso del delito de impago de pensiones. Además, también puse de manifiesto la necesidad de concretar, matizar todo lo relativo a la reparación civil del daño, puesto que la inercia procesal normalmente nos llevaba a cuantificarla solamente por referencia a las cuantías dejadas de
pagar, pero sin embargo hay otros conceptos como el daño psicológico, el daño social no incluido y que era necesario quizá visibilizarlo legalmente para que se pudieran tener en cuenta. La macroencuesta de violencia contra la mujer de la delegación del Gobierno, ya os he hablado con anterioridad mi compañera Ana, yo os diré también, os avanzaré que existe este informe del Ministerio del Interior en materia de violencia sobre la mujer, que viene a situar la económica como uno de los vértices de la violencia machista y viene a establecer que 18.235 denuncias en un contexto de denuncias por violencia de género de más de 600.000 lo son por impago de pensiones alimenticias. Aquí encontráis el detalle al que podéis acceder a través de la web. También encontramos la encuesta europea de violencia de género del año 2022, que con base en la Agencia de Derechos Humanos de 2012 a 2014 viene a arrojar estas cifras. Mirad que viene a incluir la violencia económica dentro de la violencia psicológica. A partir de los años 2000 los estudios han permitido deslindar, yo os decía antes que lo deseable sería una regulación específica de la económica y hasta tanto no la tengamos nos encontramos con la violencia psicológica. A nivel teórico, la diferencia básica entre la psicológica y la económica es precisamente que la violencia económica se puede causar sin ningún tipo de relación directa o indirecta, personal, social o de ningún tipo con la víctima. Si se deja de pagar, se deja de pagar, pues no yendo al banco, dando la orden contraria al banco o, en su caso, dejando de ingresar en la cuenta, ¿no? Dejando de hacer las transferencias. También encontramos una definición a nivel europeo, es una definición genérica, como veis, y por referencia a casos concretos que también se reitera en la normativa autonómica, si la encuentro aquí, como por ejemplo la de Cataluña, ¿no? Que hace referencia a las pensiones alimenticias estipuladas o la obstaculización de recursos propios o compartidos. Como os decía, el paradigma de la violencia económica es el delito de impago de pensiones alimenticias, pero no es solamente el delito de impago de pensiones alimenticias, como lo vemos en esta referencia a las encuestas y datos estadísticos, que aunque son muy poquitos, sí que nos permiten sacar dos conclusiones. La primera es que la violencia económica tiene tiene un entramado que va más allá de una pensión alimenticia, afecta además a derechos fundamentales, no solamente de los progenitores y concretamente de la progenitora, sino también y fundamentalmente de la infancia y además viene a incluirse o viene a establecerse como digamos, como una forma de violencia que dentro del contexto de violencia de género tiene una característica propia y es que normalmente aparecerá pues entrelazada con el resto de violencias. En la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia, la Ley Orgánica 8/2021, se viene a definir la violencia como toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo. Esta definición nos recuerda a la que en el año 2002 nos daba la Organización Mundial de la Salud en materia de violencia, que utilizaba un concepto elástico de violencia. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas ocasiones, cuando hablamos de violencia económica, a la que también se puede aludir como abuso económico, financiero o violencia patrimonial, pues se tacha de impropia la calificación de violencia. Pero ello no es así. La propia Organización Mundial de la Salud nos vino a recordar que por violencia no solamente se ha de entender la fuerza física, sino también un acto de poder que se ejerce de forma presente o futura contra uno mismo, un grupo de personas, un grupo o una comunidad y que cause o tenga muchas posibilidades de causar muerte, daños, lesiones, trastornos del desarrollo o privaciones. Con lo cual, esto es perfectamente aplicable a la definición de violencia económica, puesto que en definitiva es un acto de poder de uno de los miembros de la pareja sobre otro, concretamente contextualizado en el marco de la violencia de género, puesto que es un delito, es una situación que fundamentalmente afecta a las mujeres, pues podemos considerar como un acto de poder del hombre sobre la mujer, ¿no?
Precisamente esto fue lo que llevó al compromiso político desde la iniciativa legislativa. Se ha llegado a un compromiso político manifestado en el nuevo Pacto de Estado, en el actualizado Pacto de Estado, que viene, aquí el titular dice que reconoce la violencia económica, pero sin embargo ya en el Pacto de Estado del 2017 ya aparecía reconocida. Lo que hace el nuevo Pacto de Estado, el actualizado Pacto de Estado, es consolidar el compromiso político, amplía el horizonte de la violencia económica y, entre otras cosas, asume la definición que se vino a dar en la subcomisión del Congreso de los Diputados para la actualización del Pacto de Estado, y se recoge esta en la medida 403, que es precisamente esta, la acción de limitar, suprimir o controlar. En definitiva, es la definición que os ha comentado Ana con anterioridad. Os he de decir que en este Pacto de Estado a mí me llamaron como experta y la práctica totalidad, por no decir todas las medidas que propuse, son las que se han incluido en las medidas 400 y siguientes, 403 y siguientes del Pacto de Estado. Cuando hablamos de violencia económica de género, tener en cuenta 5 características. Estas: el carácter injustificado, reiterado, habitual para apreciar el carácter delictivo, la intencionalidad, el carácter perdurable de los daños, que se produzca como objeto inmediato el control y sumisión y como objeto inmediato el estrangulamiento económico de la víctima. Estas son 5 características básicas que nos van a permitir deslindar todo de lo que es solo y exclusivamente lo que entendemos por violencia económica. Es que al final es verdad que es un concepto que se está haciendo día a día, pero si entendemos que todas las violencias son violencia económica ahora, pues al final entenderemos que nada es violencia. Yo considero que se tienen que dar estos requisitos básicos, ¿no? Y tener en cuenta que se inserta normalmente en un ciclo, el ciclo de la violencia económica, que no es más que una manifestación o una derivación del ciclo de la violencia, en la que el victimario limita o controla los recursos propios con la finalidad de controlar y someter a la víctima, iniciando o perpetuando una situación de violencia de género que podría haberse producido ya constante en la pareja, y con ello, con ese estrangulamiento económico, además la víctima es incapaz o tiene mucha dificultad de salir de esa situación de violencia de género. Por eso decimos que cuando una víctima está narrando su situación es muy importante detectar si tienen o no dependencia económica, hasta tal punto que les pueda estar invalidando en su decisión de denunciar, o una vez denunciado puede invalidar o puede suponer determinadas conductas que desde fuera se ven erráticas, pero solamente comprendiendo este ciclo de la violencia pueden entenderse, ¿no? La violencia económica de género también genera violencia vicaria, que se ejerce bien por el régimen de visitas, pero también a través del pago de pensiones alimenticias. Esto, además, sobre esto también ha alertado el propio Parlamento Europeo. Os diré así de forma esquemática cuál es el marco jurídico de la violencia económica. Encontramos por encima las normas internacionales, en el centro, digamos, la norma nacional, que vendría constituida por el Código Penal, la Ley Orgánica 1/2004, y por debajo encontraríamos las normas autonómicas. Comenzando por estas últimas, las normas autonómicas: en la práctica totalidad de comunidades autónomas ya se ha regulado la violencia económica, pero solamente tiene una finalidad asistencial o preventiva la regulación que de la misma se da. Un juez de lo penal no puede aplicar una norma autonómica porque se lo impide el principio de legalidad. Sabemos que los artículos 1 a 3 del Código Penal determinan el principio de legalidad. Yo no puedo castigar una conducta como delito si no está prevista como tal en el Código Penal, ni aplicarle una pena, ni ejecutarla en forma diferente a como está prevista en el Código Penal. Por eso está el artículo 4.2 del Código, en donde se permite precisamente el planteamiento de esta exposición razonada cuando hay una divergencia entre la justicia material y la antijuricidad y la tipicidad, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa? Que en la norma nacional nos encontramos con una ley de referencia, que es la Ley Orgánica 1/2004, y un Código Penal en donde no se contempla la violencia económica, pese a que existe una obligación de regularla. Sin embargo, esto no se ha hecho. Y esta obligación de regularla encuentra su fundamento en las normas internacionales, fundamentalmente en el Convenio de Estambul, en el artículo 3º, que ha explicado antes mi compañero Ricardo, en el que sí se incluye, además de un concepto holístico de violencia contra la mujer, no por referencia a la relación personal o social presente o pasada con el victimario, y se incluye la violencia económica. ¿Qué sucede? Que al no estar está integrado el Convenio de Estambul, pero por ese principio de legalidad, jueces y tribunales no podemos aplicarlo en el ámbito penal, directamente el Convenio de Estambul. El artículo 149, 1/6 de la Constitución determina que es una competencia exclusiva del Estado la materia penal y la legislación procesal penal, y por tanto es necesario que se regule por una ley orgánica, que en su caso debiera ser aprovechada la transposición de la directiva del Parlamento Europeo de mayo del año pasado. Pasaré muy rápido. Por los tipos de violencia económica encontramos el control económico, la explotación económica y el sabotaje laboral. Me centraré en este último, que creo que es el que tiene mucha más importancia, puesto que no solamente priva a la mujer de recursos económicos presentes, sino también de los futuros, y son todas aquellas conductas que impiden o reducen el acceso al mercado laboral o a los estudios. Entre ellos, bueno, pues todos estos ejemplos de conductas, algunos de ellos ya los ha mencionado con anterioridad mi compañero Ricardo. Para finalizar, ¿qué cosas serían deseables, ¿no? Pues mirad, en primer lugar, la tipificación concreta del delito de impago de pensiones alimenticias, que en la actualidad está de esta manera. Se requiere que se impague durante 2 meses, durante 2 meses consecutivos, 4 no consecutivos. Se sanciona con pena de prisión o multa. No se incluye cuando las pensiones alimenticias se han establecido por escritura pública, por ejemplo, y esta es una de las cosas que se puso de manifiesto en el Pacto de Estado, y así está recogido. Y además viene a establecer una cláusula de reparación pues bastante anodina, ¿no? En el apartado tercero. Una de las modificaciones que se proponen precisamente es introducir modalidades agravadas en función del sujeto pasivo o del daño causado, de forma similar a cómo se producen las estafas. Y luego, bueno, pues otros tipos, el de alzamiento de bienes, que es precisamente un delito de alzamiento de bienes en concurso con un delito de impago de pensiones, el supuesto de hecho en el que se basa la sentencia de 17 de marzo de 2021, el ponente Vicente Magro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en donde se habló por primera vez de esa violencia económica, ¿no? Finalmente, bueno, tipificar el delito de impago de pensiones y adaptar también el Código Penal, pero también ajustar, perdonadme, que es que no encuentro ahora, a ver, ajustar también la mejora de la instrucción para la determinación real de la capacidad económica del victimario. En su caso, el aprovechamiento del artículo 795 para su tramitación como juicio rápido en aquellos supuestos en los que se prevea que tenga una instrucción sencilla, fácil. En su caso, repensar si se pueden atribuir las competencias a las secciones de violencia sobre la mujer, aunque en esto es una medida, bueno, pues que ahora sería bastante cuestionable dado la acumulación de trabajo y de carga de trabajo que tienen estas secciones. Se han dado algunos pasos, ya la creación del Fondo de Garantía de Pensiones, de la que ha hablado Ana, también una consulta de la Fiscalía en relación al artículo 57 del Código Penal sobre la modificación que introduce la Ley Orgánica 8/2021 en este artículo 57 sobre la prohibición, la pena accesoria de prohibición de aproximación en el delito de impago de pensiones alimenticias, ¿no? Y sobre todo, pues lo que ya estamos haciendo ahora, ¿no? De estar formándonos y para poder seguir avanzando en esta regulación. Os doy las gracias por vuestra atención y aquí me quedo. Con vuestro permiso, me tengo que desconectar. Muchas gracias, Lucía. Gracias por tu exposición. Vale. Bueno, que sé que tienes mucha prisa, así que tranquila, ya acabamos nosotros aquí. A ver, bueno, como habéis visto, ambas ponencias
por decirlas de alguna manera, de los dos magistrados, aportan muchísimo a esta práctica, ¿no? A esta práctica profesional que tenemos día a día ante los juzgados desde el punto de vista de ellos. No sé si hay alguna pregunta, si queréis comentar algo de la sesión. ¿Hay alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. Yo, si queréis, os voy a compartir para finalizar y dejar poner, ¿no?, la guinda, como se suele decir, al pastel, un poco. Voy a compartir con vosotros una presentación. A ver, un momentito. Simplemente para ubicarnos, ¿no? A ver, en por qué estamos hoy seguramente hablando de violencia económica, ¿no? Bueno, quiero empezar esta última parte ya con esta frase de Miguel Unamuno, ¿no? El modo de dar una vez en el clavo es dar 100 veces en la herradura. Gracias al empeño de mucha gente, gracias a este proyecto que empezó siendo un proyecto en un pequeño despacho de mi compañera Inmaculada, estamos donde estamos hoy. Está reconocida la violencia económica en el Pacto de Estado. Entonces, pues creo que esta frase de alguna manera resume todo el camino del esfuerzo de que entre todos de verdad podemos conseguir, ¿no? ¿Por qué os digo que a lo mejor estamos hablando en este momento de violencia económica? Porque no nos podemos olvidar de dónde venimos, ¿eh? No podemos hablar de violencia económica sin contextualizar esta violencia con una discriminación hacia las mujeres. En cuanto al acceso a la educación, a la formación y a ciertas profesiones, así como la limitación para disponer y administrar sus propios recursos económicos, ha sido clave para perpetuar la subordinación de la mujer al varón en la sociedad y en la familia, ¿vale? Es decir, no podemos olvidarnos que hasta 1961, con la Ley 56/1961 sobre los derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer, cesó en ese momento la excedencia. Ay, perdonad, es que se me va la voz. Cesó la excedencia forzosa para las mujeres por razón de matrimonio. Pero que es que hasta 1975, con la ley 1475 del 2 de mayo sobre situación jurídica de la mujer casada y los derechos y deberes de los cónyuges, no se dio a la mujer su capacidad jurídica, eliminando la licencia marital que era necesaria para suscribir cualquier negocio jurídico, incluso un contrato de trabajo, tener el pasaporte o ocupar un cargo público. Es decir, hasta 1975 la mujer necesitaba de su marido que firmara si quería trabajar, ¿vale? Imaginaos que hasta 1975 es anteayer, pero es que además hasta 1975 una mujer no podía abrir una cuenta bancaria sin permiso del marido. Hasta la Constitución del 78 la mujer era completamente dependiente del hombre para hacer múltiples gestiones como abrir una cuenta del banco, hacerse el DNI o administrar los bienes comunes e incluso sus propios bienes. Los bienes incluso heredados de la mujer de sus padres debían de ser administrados por su marido. Ella no era libre hasta 1975 de ello. Y algo muy importante que sí que está muy cercano es que hasta 1981 persiste la atribución exclusiva al esposo del ejercicio de la patria potestad de los hijos, y hasta ese momento la administración de los bienes gananciales era exclusivamente su potestad. La mujer no intervenía absolutamente de nada. Él decidía lo que se hacía, cómo se hacía y cuándo se hacía, ¿vale? Es decir, de aquí vemos por qué podemos estar hablando de violencia económica ahora, porque hasta muy recientemente el poder económico, las decisiones económicas eran tomadas por el hombre, no eran
tomadas por la mujer. De ahí, seguramente habéis escuchado en algunas ocasiones, sobre todo a personas más mayores, ¿no? Si el que trabajo soy yo, el dinero es mío, porque el que he trabajado soy yo, ella ha estado en casa, ¿no? Yo eso en el despacho pues lo he escuchado, ¿no? Y se ha escuchado, yo creo que en muchos juzgados. Bueno, pues viendo esto, tenemos que darnos cuenta que es importante diferenciar ese marco temporal, ya que como hemos visto a lo largo de toda la tarde, hay que diferenciar ese tipo de violencia económica que se sufre durante la relación de pareja y la que acontece después de esa ruptura, ¿vale? Porque los indicios y la forma de atenderla es muy diferente, de asesorar es muy diferente, ¿vale? Si se está dando una violencia de género, por supuesto, de género no económica, sino física, psicológica o sexual, aunque evidentemente muchas de ellas tienen relación, la reducción de las posibilidades de salir de la relación del maltrato es muchísimo más, aumenta esa dependencia hacia el maltratador, esa limitación a que pueda tener acceso a esos recursos, a esa autonomía económica que hablé al inicio, así como a la disminución de la capacidad de mantenerse a sí misma y a sus hijos. Muchas veces no entendemos cómo muchas mujeres no salen de esas relaciones de violencia física o psicológica o sexual y tendríamos que ahondar un poco más porque puede haber una violencia económica que la mantenga en esa situación de violencia. De ahí la importancia de darle ese valor y no quitarle importancia por que es más interesada, ¿no? Como lo ha contado Ricardo, hay que pedir esas pensiones de alimentos, las órdenes de protección, hay que pedir cualquier pensión alimenticia o ayuda económica, ¿no? Y algo importante que tenemos que tener en cuenta los profesionales es que hay que solicitar siempre al punto neutro judicial la averiguación patrimonial. Evidentemente, estos se encargan a los letrados, pero solicitar medidas de gestión y administración de los bienes comunes, registrar el uso del domicilio familiar en el registro de la propiedad cuando ya está en resolución judicial firme, establecer penalizaciones económicas en casos de incumplimientos de convenio en esos convenios reguladores para que el perjuicio económico sea mínimo y muchas veces, dependiendo de los casos, diferenciar en el convenio suspensiones de alimentos y colegio. Por supuesto, cuando están en esas crisis matrimoniales, en esos procesos de inicio de violencia que todavía no se han tomado medidas de separación, intentar que se firmen esas capitulaciones matrimoniales, ¿no? Cambiar ese régimen económico matrimonial. Tenemos que tener en cuenta que después de la ruptura de pareja, violencia económica es no abonar la pensión compensatoria. Cuando hablamos de impagos de pensiones, todos sabemos que nos referimos a impagos de prestaciones económicas, que lo ha explicado muy bien Ricardo. Entonces, cualquier prestación económica recogida en una resolución judicial puede ser violencia económica. Es decir, el no abonar la hipoteca, el retrasarse en el pago de las obligaciones económicas, de ahí la importancia de que se haya recogido en ese pacto de Estado, ¿no? No abonar la totalidad, no actualizar esas pensiones de manera, cuando hablamos de todas estas cosas, estamos hablando de manera intencionada, es decir, con ese dolo, ¿no? Con la intención de hacer daño, ¿no? El no cumplir el régimen de visitas, como hemos visto, y por supuesto no abonar los gastos extraordinarios y hacer uso de la cuenta común. En muchísimas ocasiones nos hemos visto en procesos donde, como la cuenta común es donde está la hipoteca y se sigue manteniendo a nombre de los dos, hay cargos de personales del cónyuge que se están cargando a esa cuenta común, pudiendo provocar o que no se paga a tiempo la hipoteca o descubiertos a ambos al estar de titulares los dos, ¿no? Pues todo esto estamos ante violencia económica si se hace con esa intención de generar ese perjuicio. Y algo importante que creo que tenemos que tener en cuenta es que la fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, doña Teresa Peramato Martín, explica que la nueva ley de infancia modifica el artículo 57 del Código Penal de manera que se puede imponer el distanciamiento físico entre víctima y agresor. También en los casos de abandono de familia, en los que se incluye el impago de pensiones o de impago de prestaciones económicas que nos recoge el Código Penal, ¿no? Es decir, es importante cuando se solicita esas penas solicitar
el distanciamiento físico. En este caso se está recuperando el pronunciamiento que el Tribunal Constitucional explicaba en el artículo 57.2 del Código Penal, que impone esa prohibición de aproximación. Es decir, cuando hay un impago de pensiones es importante tener en cuenta que se puede solicitar este distanciamiento físico, esta orden de alejamiento de padre con los hijos. ¿Vale? Y quiero terminar, para dejar esos 5 minutos, si os animáis a compartir alguna de vuestras impresiones o de vuestro día a día, de los problemas que veis en el ejercicio, es la primera sentencia de la historia contra un maltratador data de 1624 y la víctima fue Francisca de Pedraza, residente en Alcalá de Henares, ¿no? Madrid. Quiero destacarlo porque creo que tiene mucha relación con la primera frase que os dije, ¿no? El estar dando, ¿no? Esa frase de Miguel Unamuno, ¿no? Es decir, estamos viendo que la primera sentencia es 1624, siglo XVII, ¿vale? Francisca de Pedraza ocupa un papel destacadísimo en la lucha contra la violencia machista, porque fue la primera mujer que denunció los malos tratos de su marido hasta conseguir el divorcio. Un episodio completamente inusual en la fecha que se produjo por el siglo XVI. Sí, el divorcio, una manera de divorciarse, ¿vale? No como la conocemos ahora. Tras 10 años de maltrato continuado, maltrato físico, grave, donde estuvo ingresada en varias ocasiones, fue en la Corte de Justicia de la Universidad de Alcalá, en donde vino a celebrarse el pleito de divorcio de Francisca de Pedraza, mujer y madre contra su maltratador. Lo importante de esta sentencia, y que la traigo a colación aquí, porque esta sentencia se refleja en varias cosas, la podéis buscar, leer, es interesante, se consigue un divorcio, entre comillas, ese divorcio, ¿no? La permiten vivir de manera independiente de su marido en el siglo XVII, se reconoce un maltrato físico continuado que había sufrido Francisca de Pedraza y por eso se la permite ese divorcio, entre comillas, se la permite vivir libre, pero lo más importante aquí es que esa sentencia ordenó a su marido maltratador que se devolviera la dote entregada en el matrimonio y la mitad de los bienes del matrimonio y se le concedió algo parecido a una orden de alejamiento. Imaginar la importancia de ese martillo, ¿no? Dando que se reconoce aquí esa violencia económica. Se reconocen 3 hitos históricos para la mujer, ¿no? Divorcio, reconocimiento de la violencia de género y ahora la violencia económica, que ya en este momento pues se tuvo en cuenta, ¿no? Quería terminar con esto porque creo que es importante, ¿no? Destacar esta carrera, ¿no? Que ha empezado hace muchos años, que ahora hay cosas que consideramos más normalizadas, pero que todavía queda mucho por hacer y que, ¿no? Pues clavito a clavito, pues conseguimos cosas. Yo por mi parte nada más que deciros, no sé si de verdad queréis comentar algo, queréis decir algo. ¿Alguien se anima a comentar algo? Espero que os haya servido esta sesión de tarde, porque os agradezco que son las 7 menos 10, empezamos a las 5:05 dicha sesión, que os hayáis mantenido en la escucha, ¿no? de este tema tan invisible y tan interesante, ¿no? Para poder seguir avanzando en conseguir hitos para la violencia de las mujeres. Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda posterior que tengáis, cualquier cosa que necesitéis. Podéis contactar con nosotros, ¿vale? A través de la Asociación de Mujeres. Os voy a dejar de todas formas mis datos para que si necesitáis algo, a ver, a ver si puedo con vosotros compartirlo.
Aquí tenéis mis datos. Podéis contactar, por supuesto, con los demás profesionales a través de mí sin ningún problema. Yo os podría poner en contacto con ellos si necesitáis cualquier cosa, ¿vale? Pues lo dicho, muchísimas gracias y agradeceros el haber estado esta tarde aquí con nosotros. Muchas gracias.